Bienvenidos a la transmisión online de la Iglesia Animarte en Jesús. Esperamos que este mensaje sea de bendición y reflexión para tu vida. Iglesia, pongamos este momento en manos de Dios. Dispongamos nuestros corazones a recibir su palabra, porque creemos lo que dice, anhelamos lo que quiere para nosotros y queremos seguir su voluntad. Amén. En mi experiencia como docente, he tenido la oportunidad de escuchar a personas, de escuchar a jóvenes, de escuchar experiencias tanto positivas como negativas. En ocasiones, mi experiencia docente va mucho más de el enseñar y se convierte en un momento en donde yo escucho a las personas. Más porque ese proceso de escuchar te convierte en una persona que es receptiva hacia el procesamiento de la información de otra persona. Pero a veces me doy cuenta que las personas andan en piloto automático y hablamos en piloto automático. Y más, me doy cuenta que otras personas escuchan en piloto automático. Es como eso de, sí, cuéntame más, cuéntame más, cuéntame más. Y seguramente nunca le están poniendo atención a la persona que les está hablando. Y seguramente la persona que está hablando tan en piloto automático que no se da cuenta de lo que está diciendo. En alguna oportunidad, esto hace más o menos unos 5 años, estábamos en una campaña de evangelización y estábamos en un centro comercial. El objetivo era abordar personas en ese centro comercial y compartirles del amor de Jesús y lo importante que era abrir las puertas del corazón a Dios. Era tan importante este momento porque yo llevaba a alguien muy especial para mi vida y quería que viviera ese momento especial, que era compartir el amor de Dios y que era compartir del amor de Jesús. Y entonces empezamos a recorrer todo el centro comercial y a escoger la persona más adecuada para compartir el amor de Dios. Pero llevábamos un compañero y teníamos 2 formas diferentes de abordar a las personas. Este compañero andaba ¿en qué? En piloto automático. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba hasta por los codos, ¿cierto? Y creía que la mejor oportunidad de compartirle el amor a Dios es decirle a la persona, oye, ¿sabías que Jesús te ama? Seguramente es la palabra más clichésuda que una persona que no comparte el pensamiento cristiano o la vida cristiana no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque hasta en las placas de los carros, en las puertas de los buses está Jesús te ama, ¿sí? Y esto se nos convirtió en una frase de piloto automático. La vemos en todo lado y le perdimos en realidad el sentido de lo que era. Y más cuando una persona se acerca a ti y empieza a orar en piloto automático, ¿sí? Y entonces se acuerda de todas las oraciones que ha escuchado, de la forma en que predican las personas, y entonces dejamos de ser los que no somos y nos convertimos en una persona a la cual queremos nosotros identificar, ¿cierto? O queremos atraer, ¿cierto? Con algunos modismos, podríamos decirlo, o con alguna forma de predicar que no somos nosotros, ¿sí? Ahora, devolvámonos completamente, ¿sí? Y empecemos a pensar en cuando nosotros empezamos a hablar, empezamos a estudiar y estábamos en esa educación media o en esa educación primaria, ¿cierto? Y nos enseñaban algo muy importante, y yo creo que está en este momento, independientemente de la profesión o la educación o el tipo de formación que estés recibiendo, vas a identificar.
¿Qué es la oración? Posiblemente en este momento estás pensando, ay, oración. Entonces, cuando yo me arrodillo y le pido a Dios. No, ¿qué es la oración? La oración es la unidad sintáctica con sentido completo que está conformada por predicado y sujeto. Este último puede ser expreso o implícito. ¿Sí se acuerdan de eso? Cuando nos decía, ay, una oración tiene sentido. Tiene sujeto y predicado, que el sujeto puede estar expreso y puede estar implícito. Por ejemplo, Andrea juega con sus hijos en el patio. Andrea es el sujeto, juega con sus hijos en el patio, es el predicado. El sujeto es quien efectúa la acción, de quien se dice algo, y el predicado especifica la acción que se realiza. El sujeto o lo que dice el sujeto, asimismo, en el predicado siempre encuentra el verbo. Es decir, el verbo está en el predicado. ¿Y qué es el verbo? El verbo es la acción. Entonces, si les vuelvo yo a preguntar ¿qué es oración? Entonces se les quita de la cabeza, ay, oración ya no es arrodillarme en mi habitación y pedirle a Dios. No, oración, ¿qué es? Esa unidad en donde hay un sujeto, hay un predicado, hay una acción, ¿cierto? Y que tiene un sentido concreto. En toda oración se puede diferenciar dos partes. Ya lo vuelvo a decir. Sujeto indica quién realiza la acción, quién dice algo o quién hace algo. Y predicado describe la acción que realiza un sujeto. Es decir, para que haya una oración completa tiene que haber alguien que la haga, ¿cierto? Y que se haga. El núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo o un pronombre, mientras el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. Esto es muy complejo, ¿cierto? Pero el predicado, volvemos otra vez. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El verbo. ¿No? Estamos en clase de gramática. Bueno, características de la oración. En general las oraciones se caracterizan ¿por qué? Porque tienen una estructura lineal y jerárquica. Siempre hay, ¿sí?, una jerarquía. Compuesta ¿por qué? Por palabras de número finito. Es decir, siempre hay un punto para que haya oración. No puede ser infinito porque pues obviamente no sería concreta esa oración. Siempre tiene que haber un punto. Según la gramática tradicional se compone normalmente ¿por qué? Por sujeto y por predicado. ¿Cuál es el sujeto? El que realiza la acción. ¿Cuál es el predicado? La acción o el verbo o el complemento. En la mayoría de sistemas de escritura se reconoce usualmente por comenzar por la letra mayúscula. ¿Qué hacemos siempre cuando escribimos una oración? Ponemos la primera letra en mayúscula. Y culminar ¿en qué? En un punto. Tiene principio y tiene fin. Las oraciones que tú pronuncias cuando están en piloto automático tienen principio y fin. O hablas y hablas y hablas y hablas y hablas y tienes un infinito número de palabras que no se sabe qué es lo que en realidad estás haciendo. Hay que puntuar, hay que colocar esos puntos. ¿Para qué? Para que la persona que te está escuchando tenga la oportunidad de procesar qué es lo que estás diciendo. Partamos desde ahí. Sin importar qué tipo de oración hagas, ¿cierto? El verbo siempre va a estar presente. Y ese verbo puede ser complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, ¿sí?, predicativo, ser o estar. Puede ser un verbo nominal, copulativo. No me voy a poner a explicarles en este momento todo lo que pero siempre va a haber un verbo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una acción. La oración es la comunicación relevante con Dios
durante la cual la persona da gracias y pide bendiciones. ¿Creen que es parecido al significado anterior? Comunicación con Dios. Para haber comunicación con Dios, pues tiene que haber un sujeto, ¿sí? ¿Y qué busca? Dar gracias o pedir bendiciones. ¿Qué es eso? Un predicado. La oración se dirige a nuestro Padre Celestial en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Y puede hacerse en voz alta o en silencio. Los pensamientos también pueden ser una oración que se dirigen a Dios. ¿Por qué? Porque cuando pensamos y reflexionamos, pensamos en Dios, estamos haciendo oraciones también. Porque ¿quién realiza esa oración? Tú la realizas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de una acción, ¿cierto? Pero el verbo, eso es lo más importante de una oración. Así como en toda oración gramatical, el verbo debe estar presente cuando hacemos la oración o estamos en oración. El verbo nunca debe estar ausente. Si nos vamos a Juan capítulo 1 versículo 1, ¿qué nos dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La Biblia nos enseña gramática. ¿Quién escribió este pasaje? Juan. ¿Y qué se estaba presentando en este pasaje? Pues estaba presentando indudablemente a Jesús, que era el verbo, con un término que los lectores judíos y gentiles estaban familiarizados. ¿Cuál era esa palabra griega? Era verbo, que pues en griego se lee como logos. Era común tanto para la filosofía griega como para los pensadores judíos de esa época. Entonces, logos era una palabra muy común para esa época. Los filósofos griegos, el término logos lo utilizaban ¿para qué? Para descubrir el agente intermedio por medio del cual Dios creó las cosas materiales y se comunicaba con ellos. Es decir, en ese momento Juan, ¿qué era lo que quería expresar? Cuando dice en el principio era el verbo, o sea, el que se comunicaba directamente con Dios, que era el verbo. El verbo era Dios, ¿cierto? Entonces hablaba de Jesús, que Él era el mismo Dios, ¿sí? Y el verbo estaba con Dios, o era con Dios, ¿no? Entonces, indudablemente lo que nos está presentando es Jesús, ¿sí? Como el verbo eterno, el verbo. Por lo tanto, para los lectores griegos, el uso de este término, verbo, que para el griego era logos, probablemente les habría traído la idea de que de un principio mediador entre Dios y el mundo. Es decir, aquí empezamos a desenmadejar todo, digámoslo así. Empezamos a hablar de una oración gramatical en donde siempre tiene que estar presente el verbo, y Juan nos presenta a Jesús como el verbo eterno. El verbo eterno tiene que estar en nuestra vida, siempre presente. ¿Para qué? Para que nuestra oración sea efectiva. Ahora, ¿sabes orar? ¿Cuántas veces has pensado que Dios no escucha tus oraciones? ¿Qué esperas cuando oras? Son 3 sencillas preguntas, pero yo creo que en este momento llegaste a reflexionar tanto en el momento que estás viviendo o lo que quieres para tu futuro. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una oración, pedimos, ¿cierto? Y al mismo tiempo agradecemos. Estamos pensando en presente y futuro. Vámonos a Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4. Este pasaje se llama Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar,
como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ya sé que están pensando, seguramente esta oración ustedes la repiten todas las noches o en el momento en que de pronto tienen una dificultad. El Padre Nuestro es un modelo para hacer una oración, ¿sí?, efectiva o con reacción. Por eso el mensaje de hoy se llama oración con reacción. ¿Y cómo ese modelo? Vamos a identificar los pasos de ese modelo. Entonces, el Padre Nuestro, lo primero que hace es reconocemos quién es Dios. Lo segundo que hacemos es expresamos confianza en su voluntad. Luego pedimos el sustento diario. Luego pedimos perdón y nos examinamos a nosotros mismos. Y por último, pedimos su protección y su victoria. Todo esto se esconde dentro del Padre Nuestro. Pero tengan en cuenta una cosa. Lo primero que el Padre Nuestro, el primer paso del Padre Nuestro, ¿qué es? Reconocemos quién es Dios. Si nos vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice la palabra: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Cuando nosotros reconocemos quién es Dios, reconocemos que podemos alabar a nuestro Padre, ¿cierto? Reconocemos que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre, y que por la gracia podemos acudir a Él y Él nos ayudará cuando nosotros lo necesitemos. Ahora, como es una oración modelo, pasemos al siguiente punto. Expresamos confianza en su voluntad. Si nos vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra: no imiten las conductas ni las costumbres del mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros expresamos la confianza y la voluntad en Dios, sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios nunca va a querer cosas malas para nuestra vida. Lo único que nosotros tenemos que es empezar a desdibujar ese momento que estamos pasando. Puede ser que estemos pasando un momento de dificultad, pero nos vamos a dar cuenta que siempre la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a transformarnos en personas nuevas, a cambiar nuestra forma de pensar, a dejar esas conductas y costumbres del mundo y a ser alguien nuevo según la voluntad de Dios. El siguiente paso de la oración modelo es: pedimos el sustento diario. Si nos vamos a Romanos capítulo 14, versículo 17, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida con bondad, paz, alegría en el Espíritu Santo de Dios. Nosotros, el sustento no es solo un alimento físico, no es solo lo que comemos y lo que bebemos. Hay un alimento espiritual en donde la bondad y la paz y la alegría en el Espíritu Santo de Dios reconforta nuestra existencia. Pedir el sustento diario no es solo pedir qué llenar o qué llevar a la boca,
pedir el sustento diario, es pedir esa gracia del Espíritu Santo para que nos reconforte y nos llene internamente a nosotros. Pedimos perdón y nos examinamos. En Mateo capítulo 6, versículo del 14 al 15, dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Queremos un perdón de Dios, pero no perdonamos a los que nos ofenden a nosotros. Si quieres que el Señor te vea con los ojos de Padre que perdona las faltas de sus hijos, tú puedes perdonar a aquellos que hicieron algo malo contra ti. Porque es necesario eso. Hay que perdonar y amarnos unos a otros, porque no sabemos las circunstancias que están pasando las otras personas cuando en momentos nos ofenden a nosotros. Pero si contestamos piedras con piedras, seguramente el resultado va a ser igual siempre. Por último, pedimos su protección y victoria. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios, esto lo dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dios no nos dará una carga más fuerte de la que tengamos que cargar, de las fuerzas que nosotros tengamos. Tanto en las tentaciones como en las cargas, Dios sabe hasta cuándo nosotros podemos. Él sabe la fortaleza que tú tienes y Él no te va a dejar solo nunca. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en el momento de angustia. Salmos capítulo 46, versículo 1. Dios es tu fortaleza en momentos de angustia. Sean fuertes y valientes, no teman ni se angustien ante las naciones, pues el Señor Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Después de esto, ¿ustedes creen que están solos? Dios les da protección y les da victoria. Orar es sencillo. Dios es ahí y escuchará y dará respuesta a tus oraciones. Tenemos una oración modelo que es el Padre Nuestro. Pero seguramente todo lo que ya te dije se te ha olvidado. Entonces ahora te voy a dar los pasos para una oración con reacción. Son 10 pasos y el primer paso es: busca un lugar. Elimina todas las distracciones antes de ponerte a orar. Aleja los aparatos electrónicos o cualquier cosa que interrumpa tu concentración. Para ayudarte puedes buscar un lugar silencioso en la casa, en el trabajo, en el estudio, etc. Eso no significa que solo puedes orar en la casa, dentro de tu habitación. En cualquier momento que quieras hablar con Dios, puedes hacerlo. Ubica un espacio en donde no hayan distracciones y puedas tener esa relación directa con el Padre del Cielo y convertirlo en un cuarto especial de oración. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En qué? En público. Paso número 2. Tal y como eres. Se puede orar en voz alta o en la mente. Puedes hablar con Dios como lo harías con cualquier persona. No es necesario que tus palabras sean elocuentes. ¿Qué son palabras elocuentes? O sea, no es necesario que utilices un lenguaje muy técnico o la persona que ha estado
toda la vida desde que nació hasta el momento en que se encuentra en la iglesia y que ha escuchado a todos los predicadores sabidos y por haber, ¿no? Dios te escucha con tu misma forma y con la forma que tienes de hablar. No necesitas adornar las palabras, ni que estén memorizadas. No hagas lo que hace el loro, repetir lo que otros hablan. Es más importante que abras tu corazón y te muestres tal y como eres. Cree que Él está ahí y escucha, porque así es. Cree que el Señor te ayudará, porque Él lo hará. Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Paso número 3. Habla con el corazón. Recuerda que Dios es tu Padre. ¿Qué padre no conoce a sus hijos? Desnuda tu corazón. No hay necesidad de engañar u ocultar nada, pero sí es necesario reconocer lo que tenemos en el corazón. No vas a poder engañar nunca a Dios, pero sí es necesario que reconozcas qué es lo que pasa en tu corazón. Mateo capítulo 6, versículo 8. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidades antes que vosotros las pidáis. Dios sabe qué es lo que necesitas antes de que ustedes lo pidan. Pero ¿qué nos pide Dios? Que abramos nuestro corazón y que reconozcamos lo que en realidad necesitamos. Invita a Jesús. ¿Recuerdan que les había hablado del verbo? Que el verbo siempre tiene que estar presente dentro de la oración. El Señor Jesús nos ha dicho que oremos al Padre en su nombre, acerca de todas las necesidades que tengamos. Por medio de Él, nuestro gran intercesor, podemos venir confiadamente a nuestro Padre Celestial con nuestras peticiones. Es decir, siempre dentro de nuestras oraciones debe estar presente el Verbo. ¿Y quién es el Verbo eterno? Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Paso número 5. Pide. ¿Sí? Porque el que pide se le dará. ¿Sí? Y si usted no pide, es porque no necesita. Lleva ante Él cualquier cosa que tengas en la mente, reconociendo que su sabiduría es más grande, su tiempo es mejor que el tuyo. Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Quien golpea la puerta necesita que le abran. Nadie va a estar adentro imaginando que estás afuera. Quien necesita algo pide las cosas. No somos adivinos, menos es adivino Dios. Hay que pedir. Paso número 6. Pregúntale lo que Él desea para ti. ¿Qué quiere Dios en tu vida? Muchos cristianos en el día de hoy declaran querer hacer la voluntad de Dios para sus vidas, pero implícitamente dejan ver que lo que están buscando es la aprobación de Dios, no la voluntad de Dios, sino la aprobación de Él, cuando sus expectativas de vida quedan evidentes. Cada persona cree que lo que está haciendo es la voluntad de Dios, pero cuando llegamos a la oración debemos preguntarle en realidad si eso que estamos haciendo es la voluntad de Él, porque seguramente lo que estás buscando es la aprobación. Y te lo voy a dar en unos ejemplos.
Señor, la pareja con que estoy saliendo es tu voluntad. Si estuvieras pidiendo la voluntad de Dios, no estarías saliendo con esa pareja, sino tu oración sería diferente. Señor, Juan o María, ¿será la voluntad que tienes tú para mi vida? Porque yo todavía no estoy saliendo con ella. Estoy necesitando que tú me digas si esa persona es la voluntad para mí. No estoy buscando la aprobación, sino estoy buscando que Él revele su voluntad que tiene para nuestra vida. Otro ejemplo. He decidido ser músico y espero que el Señor confirme que es la voluntad de Dios. Pues, ¿para qué quiere la voluntad de Dios si ya decidió ser músico? No tiene sentido. Estás buscando la aprobación de Dios. Renuncié a mi trabajo porque me pagan poco. Y es obvio que Dios quiere que esto no pase en mi vida. O sea, tú estás ya respondiendo lo que Dios quiere que pase en tu vida. O sea, ya pasaste de la aprobación a saber la verdad revelada de Dios. Y Dios te dijo, renuncié a mi trabajo porque esto es ¿cierto, Dios? Esto es lo que tú quieres de mi vida. ¿Cierto? No es aprobación, sino que ya conocemos completamente la voluntad de Dios. Seguramente, creo que en este momento tu oración va a cambiar desde este preciso momento. Porque vas a escoger que Él te revele su voluntad. Y en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 dice: así que, sea que coman o beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él irá revelando la voluntad que tiene para ustedes. Paso número 7. Comparte con Dios tus sentimientos acerca de otras personas. Comparte con Dios tus sentimientos acerca de otras personas. Ora por las necesidades de los otros. Pregunta de qué manera puedes amarlas y ayudarlas. Yo creo que hizo cortocircuito tu cerebro y dice: pero me está ofendiendo a mí, me está atacando a mí, pero entonces yo tengo que orar por esas personas. Sí, porque es que la palabra dice: amaos los unos a los otros, así como yo los he amado y perdonado. Allá no dice: amaos los unos a los otros, pero si te ofenden no los amaos y no los perdonamos. No, dice: amaos los unos a los otros. ¿Y qué podemos hacer con esas personas que de pronto están en contra de nosotros? Pues lo mejor que podemos hacer es orar por esas personas y por las necesidades que tienen esas personas, porque seguramente las necesidades de esa persona es lo que está afectando directamente el problema que tienes con ellas. Ámalas y ayúdalas, Señor, ya que yo no puedo cumplir eso para ellos. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da la oportunidad de orar por aquellas personas que nos están haciendo daño, seguramente va a suplir las necesidades que ellos tienen y van a dejar de hacernos daños a nosotros. Efesios capítulo 4 versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si queremos el perdón de nosotros, seguramente habrá alguien allá en tu corazón que necesita de tu perdón. Paso número 8. Expresa con gratitud. Expresa con gratitud todas las cosas, todas las bendiciones de tu vida, incluso los desafíos que pueden ser una bendición. Cuando estás pasando esos momentos difíciles en tu vida, son desafíos. Seguramente eso es una gran bendición para ti, porque las cosas que ocurren en tu vida son para fortalecerte, porque Dios sabe hasta dónde vas a aguantar, porque Dios sabe cuál es la carga que puedes soportar.
Eso nos ayuda a ser humildes, lo cual mantiene nuestra mente y nuestro corazón receptivo a la respuesta de Dios. Porque si todo fuera perfecto, no necesitaríamos la intercesión del Padre. Tener ese pensamiento de gratitud, esos momentos en donde agradecemos los pequeños instantes de nuestra vida, nos ayudan a ser receptivos y humildes a la gran bendición que llegará. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor, y tus planes tendrán éxito. Todos los que hagan. La palabra no dice pon solo las cosas buenas que te pasan. No. La palabra no dice pon los momentos alegres. No. La palabra dice pon todo lo que hagas en manos del Señor, y tus planes tendrán éxito. Paso número 9. Actúa. Pero cuando te digo actúa, no es ponerte la máscara y ser otra persona. Actúa tiene que ver con acción. Hay sabiduría en un dicho que dice: ora como si todo dependiera del Señor, y luego trabaja como si todo dependiera de ti. Lo repito. Ora como si todo dependiera de Dios, y luego trabaja como si todo dependiera de ti. El Señor te dará las fuerzas para hacer las cosas que debes hacer. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que tú quieres, pero te da la fuerza de luchar por lo que te mereces. A menudo es durante el proceso de la acción cuando recibimos la guía y la ayuda de Dios. Cuando nos levantamos a hacer lo que tenemos que hacer, seguramente Dios nos hablará en ese proceso y nos dará la ayuda necesaria para cumplir esa meta y ese objetivo que nosotros tenemos. La petición, la cual estamos haciendo en el momento de la oración. Vámonos a Colosenses capítulo 3, versículo del 23 al 24, en donde dice la palabra: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Y el último paso, el paso número 10, espera la respuesta. Esperar es quizás lo más difícil que tengan ustedes después de una oración, pero tengan la seguridad de que todo tiene una recompensa. La fe fortalece la esperanza y la espera. Lucas capítulo 18, versículo 27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tomemos un momento para reflexionar, para orar, para entrar en ese momento de comunión con el Señor, en ese momento en que nosotros le hablamos tal y como somos, en ese momento en que encontramos ese espacio en donde nosotros nos dirigimos completamente a Dios, nos libramos de toda distracción y empezamos a pedirle a ese Padre Celestial que nos conoce y abre nuestro corazón para invitarlo a que entre el Señor Jesús. Pidamos las cosas que en realidad queremos, no pidamos que la voluntad se haga según lo que nosotros queremos que reafirme en nosotros. Si nosotros pedimos eterna voluntad en el Señor, seguramente Él abrirá los caminos y nos guiará de acuerdo a la acción o de acuerdo a la meta y al objetivo que Él quiere para nosotros. Compartamos un sentimiento con las otras personas, perdonemos a los demás y esperemos que ellos también nos perdonan a nosotros, porque indudablemente en algún momento hemos podido ofender a alguien, pero nosotros de pronto la falta de la humildad nos va a hacer pensar en que los demás tienen la culpa y nosotros no nos examinamos que en realidad tenemos que cambiar algo, tenemos que actuar y esperar la recompensa.
el esperar puede ser lo más difícil que tengamos en algún momento, porque seguramente lo que estás haciendo y la petición que tienes en este momento necesita una respuesta inmediata. Pero cuando las cosas no se dan inmediatamente es porque seguramente el Señor y Dios quiere que fortalezcamos alguna parte de nuestra vida y tengamos fuerzas para seguir adelante. Padre mío, te doy gracias por este momento que pudimos compartir cada uno de nosotros. Esperamos que nos des esa fortaleza para seguir adelante y empezar a tener una comunión contigo. Dar ese espacio en que nosotros podamos encontrar las mejores palabras salidas de nuestro corazón y líbranos de todo mal, Señor, porque sabemos que sin ti nada sería posible. Esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén.